Dios les bendiga y bienvenidos sean todos a este nuevo discipulado. Esperamos y sabemos que la palabra del Señor siempre será una bendición. Por eso la compartimos, porque sabemos que edifica a todos los que ponen oído atento a la palabra del Señor. Y el Señor hoy nos quiere ministrar sobre el tema 6 acciones de sabios adoradores. Y para esto vamos a leer en Mateo capítulo número 2, versículo número 1 en adelante. No sabemos, hermanos, por qué Dios escogió a estos personajes, a estos magos, a estos sabios. No sabemos por qué Dios los escogió para revelarles este acontecimiento tan extraordinario, pero sí podemos pensar en versículos como el que está en Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, que dice que los ojos del Señor recorren toda la tierra buscando a hombres que tengan un corazón perfecto para con Él y que le busquen. Y si Dios busca hombres que le amen, hombres que sean temerosos de Dios para revelarse a ellos, y si estos hombres, aunque no eran judíos, aunque no eran israelitas, buscaron a Dios de alguna forma en su tierra, pues Dios, que recorría la tierra con sus ojos buscando a hombres que le buscaran, los encontró a ellos y por alguna razón les reveló que el Señor Jesucristo ya había nacido. Entonces, no sabemos a ciencia cierta por qué. Simplemente podemos pensar que siempre Dios está buscando a hombres que estén dispuestos a escucharle y a obedecerlo. Pero sí, vamos a estudiar este pasaje y conforme lo vayamos estudiando vamos a ir estableciendo 6 acciones que los hombres sabios vinieron a hacer al adorar al Señor Jesucristo. Y de ahí que nosotros vamos a aprender de estas 6 acciones de sabios adoradores. Entonces, vamos a entrar de lleno porque tenemos mucho que compartir y es muy poco el tiempo que nos resta para hacerlo. Y dice que vinieron del oriente algunos magos a la ciudad de Jerusalén. Aquí aparecen estos personajes que no sabemos quiénes son, no sabemos de dónde vienen, no sabemos a qué se dedicaban. Podemos por medio de la historia darnos una idea de quiénes eran, de dónde venían. Sin embargo, la Biblia no nos lo aclara específicamente. Sin embargo, se convierten en los principales personajes de este pasaje y vienen a la ciudad de Jerusalén con el propósito de adorar al Señor que había nacido. Si conociéramos un poquito o leyéramos el libro de Daniel, nos daríamos cuenta que este tipo de personajes estaban muy cerca de los reyes en la antigüedad. Así es de que estas personas tenían poder político, tenían autoridad y tenían posición política de mucha influencia. Además, para llegar a ser considerado un mago como ellos, tenías que tener conocimiento de matemática, tenías que tener conocimiento de agricultura, de ciencia, de astronomía, de astrología, de magia, de ocultismo, eran practicantes de la brujería. Entonces, por esto, en muchos lugares, en muchas ciudades, en muchas naciones, los consideraban personas sabias. Algunos se refieren a ellos como magos y algunos se refieren a ellos como sabios. Sin lugar a dudas, que estos personajes de los que habla Mateo no eran personas que se dedicaban a lo oculto, no eran practicantes de brujería, no eran practicantes de magia, porque entonces el Señor no se hubiera revelado a ellos, porque serían hombres pecadores, practicantes, esclavos de las artes de las tinieblas. Por lo tanto, Dios no se hubiera revelado a ellos. Pero el hecho de que Dios se haya revelado a estos magos posiblemente significa que estas personas fueron de alguna forma influenciados por los magos donde gobernó Daniel. Porque recuerde que en el libro de Daniel, Daniel fue hecho jefe de todas estas personas en el imperio donde habitaba el profeta Daniel. Él fue establecido por el rey Nabucodonosor como el jefe de todos ellos. Así es de que de alguna forma Daniel les tuvo que haber enseñado, tuvieron que haber aprendido de Daniel. Recuerde que la Biblia dice que esta gente sentía mucho respeto
por Daniel. Los que le hicieron la trampa a Daniel de la oración fueron los sátrapas, no fueron los magos, porque ellos lo respetaban. Entonces, estas personas pudieron haber sido influenciados por la cultura, las creencias judías de Daniel, la fe de Daniel, y de alguna forma fueron impactadas, y posiblemente de ahí vienen este tipo de magos temerosos de Dios. Estos magos no eran magos como los que encontramos en Hechos, que practicaban la magia y que eran esclavos de las tinieblas. No, esos eran hombres sabios, pero eran temerosos de Dios. Tanto así que recibieron una revelación súper especial de parte de Dios. Mire, ellos venían con el conocimiento de que ya había nacido el rey de los judíos. Y entonces aquí entramos a la llegada de los adoradores. Cuando ellos llegan preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Estas personas, estos magos, estos sabios, vienen del oriente con un propósito muy específico. Vienen a adorar al Señor. Y aquí podemos hablar de la primera acción de la gente, de las personas que son verdaderos adoradores. La acción es que no escatiman ni distancia ni esfuerzo para llegar a adorar a Dios. Tenemos o debemos tener la cualidad, la virtud de no escatimar en esfuerzo ni en distancia para adorar a Dios. Un verdadero adorador nunca va a decir: es que la iglesia me queda lejos. Un verdadero adorador nunca va a decir: hoy no voy a ir al servicio porque me siento cansado, porque me siento cansada. Un verdadero adorador no escatima ni en distancia ni en esfuerzo. Tiene el deseo de estar en la presencia de Dios. Un verdadero adorador tiene continuamente el anhelo en su corazón de estar siempre adorando a Dios. Estos sabios, estos magos, llegaron a Israel y seguramente venían con la intención, la idea de que en Israel todo mundo estaría contento porque ya había nacido su rey. Yo me imagino que estos sabios, estos magos, cuando venían en camino hacia Jerusalén, venían pensando: esa ciudad estará llena de alegría, tendrán grande fiesta, habrá una fiesta nacional, una fiesta a nivel ciudad porque ha nacido su rey, y seguramente que todo el mundo estará contento, todo el mundo estará celebrando que nació el rey de los judíos. Y cuando llegan, lo primero que hacen es preguntarle a la gente en las calles: oigan, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella. Y esto les ha de haber causado una tremenda sorpresa, que cuando encontraron a la primera persona en Jerusalén y le dijeron: oye, ¿dónde está el rey que ha nacido? Seguramente le ha de haber dicho: ¿cuál? Yo ni siquiera he oído de eso. Se han de haber sorprendido, y aún fue mayor su sorpresa cuando se acercaron a una segunda persona y le hicieron la misma pregunta y obtuvieron la misma respuesta. Sus sorpresas ha de haber aumentado cuando le preguntaron a la tercera, la cuarta, la quinta, hasta que en la ciudad le llegó el rumor al mismo rey, que había gente en las calles preguntando por el rey que había nacido. Y ellos declaran que han visto la estrella del rey que ha nacido. Y esta es la segunda acción de los adoradores. Todos los que queremos ser adoradores en espíritu y en verdad, buscamos la gloria de Dios y nos dejamos guiar por ella. Todos los que desean, todos los que anhelan ser adoradores en espíritu y en verdad, buscan la gloria de Dios. No hay tal cosa como un adorador orgulloso. No hay tal cosa como un adorador vanaglorioso que quiere que lo vean a él, cómo ministra, cómo predica, cómo enseña. Si hay
orgullo, si hay vanagloria y quiere mostrarse a sí mismo, entonces no es un verdadero adorador, porque un adorador lo que busca es la gloria de Dios, que Dios reciba la gloria, quiere buscar el rostro de Dios y se deja guiar para la gloria de Dios. Estos hombres, por su conocimiento, por su relación con la astrología, pues se han creado muchas teorías. Hay quienes dicen que la estrella que ellos vieron era Júpiter, porque en la astronomía, Júpiter es reconocido como el rey de los planetas. Entonces ellos dicen, bueno, como viene por el rey, pues seguramente la estrella que vieron es a Júpiter, pero no es verdad. Otra tradición, otra creencia es que fue una conjunción de Júpiter y Saturno. Tampoco es verdad. La verdad es que la palabra de Dios usa, para decir la estrella, usa la misma palabra que en otras partes del Antiguo y del Nuevo Testamento se usa para hablar de un brillo o de un resplandor. No era una estrella literal, así como nos ponen la tradición, un pesebre, y nos ponen a los 3 reyes magos, y nos ponen a un niño entre paja, y nos ponen una estrella encima de la casita. Bueno, esa estrella tampoco es parte de lo que dice la Biblia. La estrella que ellos vieron no era una estrella literal, no era una estrella como las que brillan en el cielo. ¿Por qué? Porque hubiera sido imposible, mis hermanos, que hubiera una estrella bajado a la tierra para guiarlos. Segundo, todo mundo hubiera visto esa estrella literal. Hubiera sido algo que no hubiera pasado desapercibido para nadie. Las estrellas hay estrellas incluso más grandes que la tierra. Entonces, no era una estrella literal. Entonces, ¿qué era a lo que se refiere la Biblia cuando dice que era una estrella? Bueno, la verdad es que se refiere a la gloria de Dios. De alguna forma, Dios reveló su gloria para guiar a estos hombres. Yo creo que esta gloria de Dios fue igual que la visión de los pastores, que lo que le sucedió a los pastores. Ustedes se recuerdan que cuando el Señor nació había pastores en la noche y se abrió el cielo y vieron millones y millones de ángeles que daban gloria a Dios en las alturas. Pero esa visión, esa gloria de Dios, solamente los pastores la vieron. Nadie más vio la gloria de los cielos, nadie más vio los ángeles, nadie más fue capaz de ver eso, porque era una visión espiritual de la gloria de Dios. Y ellos corrieron a donde estaba también el Señor Jesucristo y le contaron a María y a todos los que estaban con ella lo que habían experimentado. Yo creo que este resplandor, que esta luz que guió a los magos, a los sabios, era una manifestación de la gloria de Dios que solamente ellos podían ver. Y eso los llevó a obedecer a Dios y llegar hasta la ciudad de Jerusalén. Y ellos venían, repito, con el único y exclusivo propósito de adorar al Señor. Y esta es la tercera acción de los adoradores. Los que queremos ser adoradores en espíritu y en verdad para Dios, viven una vida de obediencia a Dios y a su palabra. Cuando estos sabios, cuando estos magos estuvieron en su tierra y recibieron la revelación de Dios y vieron la manifestación de la gloria de Dios, entendieron lo que Dios quería que hicieran y se pusieron pies en marcha. Pusieron acción, se empezaron el viaje, se empezaron a preparar para el viaje, fueron obedientes a la palabra de Dios. Y esta es una característica de la gente que es adoradora. No puede haber adoradores en espíritu y en verdad. No puede haber un verdadero adorador que sea desobediente a la palabra de Dios, que no ame la palabra de Dios, que diga que la ama y que la predique, pero que no la practique. Eso no es ser un adorador. Ser un adorador es oír la palabra de Dios, discernir la palabra de Dios y obedecerla. En realidad,
Yo creo que la máxima expresión de adoración no son palabras, no son posiciones que te postres, que te hinques. Yo creo que la máxima expresión de adoración es nuestra obediencia a Dios. Y estos sabios, estos magos, así lo dejan ver, porque los verdaderos adoradores son personas que viven una vida de obediencia a la palabra de Dios. Ahora, cuando estos magos, estos sabios llegan a la ciudad de Jerusalén y preguntan por dónde está el rey de los judíos, pues lo llevan a donde está el rey Herodes, porque le llega el rumor al rey que hay personas extranjeras con mucho dinero en las calles preguntando que ha nacido un nuevo rey, que en dónde está, y entonces el rey los hace venir y dice el versículo número 3: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Hemos estado hablando de los sabios y de los magos. Estos hombres fueron obedientes, fueron adoradores porque fueron obedientes a la palabra de Dios. Fueron adoradores, venían con el propósito de adorar porque habían visto la gloria de Dios. Fueron adoradores porque no escatimaron ni distancia ni esfuerzo para venir a adorar al rey de los judíos. Y ahora vamos a ver, no vamos a parar de examinar la actitud y las acciones de los adoradores, pero se abre un paréntesis y vamos a ver las reacciones o las acciones de los incrédulos, de los que no son adoradores. Y Herodes es un ejemplo de esto. La actitud o la reacción de Herodes es la reacción de nuestra carne cuando siente que llega algo que amenaza su trono. Nosotros, antes de conocer a Cristo, gobernaba nuestra vida, nuestra carne. Éramos esclavos del pecado. En el trono de nuestro corazón estaba sentado el yo, estaba gobernando la carne. Y cuando nació Cristo Jesús en nuestra vida, la carne se sintió amenazada. Y ahí está la lucha de todos los días, que la carne quiere recuperar su lugar y quiere llevarnos esclavos a los pecados, pero Cristo que está en el trono gobierna nuestras vidas y nos da la victoria sobre cada tentación. Bueno, Herodes representa la carne, Herodes representa a todos los que no quieren nada con el evangelio. Herodes, dice la Biblia, que cuando escuchó que había nacido un rey judío, se turbó. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se turbó? Se turbó significa que tuvo miedo, se agitó, perdió la paz, estaba intranquilo, empezó a sentir pasos en la azotea, como se dice, porque se creía que venían a quitarle su reino. ¿Por qué se sintió así? ¿Por qué sintió amenaza hacia su poder? Bueno, Herodes tenía una situación política muy complicada, hermano. Si estudiamos una vez más un poquito de la historia, nos vamos a dar cuenta que él había expulsado a una tribu o a gente de una nación que se llamaban los partos. Eran gente de Persia, eran gente de otras partes, de otras naciones, y él los había expulsado de su imperio. Y además de que había expulsado a estas gentes, tenía un grupo en el pueblo de Israel que se llamaban los celotes. No los elotes de los que asamos en la parrilla y nos comemos. No, sino los celotes con Z. Era una guerrilla, era un grupo guerrillero que estaba en Israel, que luchaba por la libertad de Israel. Querían dar golpe de estado, querían liberarse del poder de Roma. Y Herodes tenía esta situación política muy complicada. Entonces, como se cree que los sabios, como dice la Biblia, venían del oriente, existe la posibilidad de que estos sabios eran parte de la nación o de las personas que había expulsado Herodes, de la nacionalidad de las personas que había expulsado Herodes. Entonces, cuando Herodes vio que este grupo de personas poderosas llegaron a Jerusalén, porque quitémonos de la mente que son tres, hermanos. Estas personas, les repito, tenían influencia política, por lo tanto, seguramente traerían escolta militar.
traerían escolta, traerían seguridad, traerían personas, siervos, esclavos que les trajeran sus propiedades, sus maletas, sus cosas. Así es de que posiblemente no eran 3, seguramente que no eran 3, era una caravana completa. Vendrían con mucha gente y eso era como un despliegue de poder. Entonces cuando Herodes los ve y escucha que vienen a adorar a un nuevo rey, ha de haber sentido temor, porque ha de haber pensado, esta gente viene a darme un golpe de estado, viene a ungir a un nuevo rey para quitarme el reino. Por eso es que él siente temor, por eso es que él se turbó, porque él era un hombre enfermo de poder y no quería tener la más mínima amenaza sobre su poder. Pero la Biblia dice también que no solamente Herodes se turba, sino que Jerusalén entera se turba con él. ¿Por qué se turbó la ciudad? Bueno, es fácil entender que ya hablamos del carácter sanguinario de Herodes. Imagine usted que los sabios vienen y preguntan por un rey judío. Si los judíos conocían perfectamente el carácter de maldad de Herodes, han de haber pensado, ¿cómo va a reaccionar contra nuestro pueblo? Si los conocemos como es de sanguinario y vienen y le dicen que ha nacido un rey que le va a poner en riesgo su reino, ¿cómo va a reaccionar contra nosotros? ¿Cómo va a reaccionar contra nuestra nación, contra nuestro pueblo? Y por eso es de que la ciudad también siente miedo, porque los conocían lo malo, lo sanguinario, lo malvado que era este rey. Así es de que, por eso es de que Herodes se llenó de temor y por eso es que la ciudad entera también se llenó de temor. Entonces, Herodes, una vez más, representa a todos aquellos que no quieren que entre Cristo en su vida. Representa la carne que no quiere rendirse a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Pero no son los únicos personajes. No solamente están los sabios, los magos, los adoradores. No solamente está Herodes, sino que en los próximos versículos aparecen más personajes. Versículo número 4 dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Herodes mandó a llamar a los principales líderes, y estos le contestan dónde ha de nacer el rey de los judíos, el Mesías, y hacen mención de la profecía que se encuentra en Miqueas capítulo 5 versículo número 2. Estos religiosos, lo que nos debe de llamar la atención, lo que debemos de darnos cuenta, hermanos, es que estos religiosos, estos líderes espirituales, estos sacerdotes, estos escribas que eran los intérpretes de la ley, conocían de la profecía del nacimiento de un Mesías. Incluso podemos decir con total seguridad que lo esperaban. Sin embargo, cuando llegó el momento del nacimiento de nuestro Señor, cuando llegó el momento del cumplimiento de la profecía, no solamente lo resisten, sino que se convierten en los más acérrimos rivales y enemigos del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí tenemos a una estirpe, a un tipo de personas que se sienten religiosos, que tienen mucho conocimiento de la Biblia, que tienen mucha interpretación bíblica, pero que no consienten que fuera de ellos, fuera de su círculo, alguien pueda hacer algo bueno para la gloria de Dios. Estos hombres conocían las profecías, sabían del nacimiento, sin embargo, no pudieron aceptar que fueran extranjeros los que se hubieran enterado antes que ellos del nacimiento de este Mesías. No pudieron aceptar que alguien más tuviera la iniciativa de hacer algo bueno para Dios, de adorar a Dios fuera de su clase, fuera de su círculo. Entonces, estos hombres representan a todos aquellos religiosos, representan al legalismo, representan a la religiosidad
que nos impide ser verdaderos cristianos. Hay mucha gente que es muy religiosa, que tiene mucho conocimiento, que cree que si no son ellos los que empiezan a adorar, entonces no se hace bien, que piensan y sienten que ellos son los únicos que pueden hacer caer la gloria de Dios, y que si alguien más empieza a hacer descender la presencia del Señor, empieza a ministrar a Dios de una forma espiritual agradable y que ministra al pueblo de Dios, se oponen porque como no son como ellos, creen que solamente ellos pueden hacer esas cosas. Estos representan una vez más a los religiosos, y nosotros no queremos ser religiosos, nosotros queremos ser adoradores. Ahora, note muy bien que después de que le dicen a Herodes dónde ha de nacer, él pregunta el tiempo, indaga sobre el tiempo en que ha nacido el niño. Dice el versículo número 7, entonces, cuando ya le dijeron dónde nació, él llama en secreto a los magos y les pregunta diligentemente. Esto significa que era un cuestionamiento acosador. Les estuvo preguntando, les estuvo insistiendo, les estuvo queriendo, como decimos coloquialmente, sacar la sopa, y les insistió, les presionó hasta que le dijeran lo que él quería saber. Y dice que les preguntó sobre el tiempo en que el Señor había nacido, cuando ellos habían visto la estrella. ¿Por qué les pregunta sobre el tiempo? ¿Por qué no les pregunta o le importa el hecho de que ha nacido el Señor? No le interesaba, porque los veía como una amenaza a su poder. A él le interesa saber qué edad tiene el niño. Hemos hablado ya de los adoradores, hemos hablado de los incrédulos o los carnales, y hemos hablado de los religiosos, de los legalistas. Volvemos a los adoradores, porque llega el tiempo de adoración. Estamos terminando nuestro estudio del día de hoy, pero no podemos terminar sin llegar al clímax de este pasaje, al clímax de esta historia, donde se cumple el propósito por el cual los magos habían venido para adorar a Dios, y están a punto de hacerlo. Cuando los sabios salen del palacio, vuelven a ver la estrella. Dice el versículo número 8, y enviándolos a Belén, dijo, ir allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo encuentren, háganmelo saber para que también yo vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Versículo número 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Mire, ellos habían visto la gloria de Dios, la estrella, el resplandor en el oriente que los había guiado hasta Jerusalén, pero la dejaron de ver cuando entraron al palacio o antes de entrar al palacio. Yo puedo ver en este pasaje, en estas frases, que Dios no consideró digno al palacio del rey de que fuera vista la gloria de Dios en él. La estrella se volvió a manifestar cuando salieron del palacio del rey. Es decir, como que Dios está atestiguando que el rey que habita ahí no es digno por su conducta, por su historial, por su vida, no es digno de que esté la manifestación de la presencia de Dios ahí. Y cuando los magos salen, entonces se vuelve a manifestar la gloria de Dios. Y dice la Biblia que cuando ellos la vuelven a ver, los guía hasta donde estaba el Señor Jesucristo. Y aquí la palabra de Dios es la que derriba los argumentos o las tradiciones que han rodeado a esta historia, porque el nacimiento de Cristo nos lo presentan con 3 reyes magos en un establo. Pero esos magos, esos sabios, no llegaron al establo. La gloria de Dios los guió hasta donde estaba el niño. Pero mire lo que dice el versículo número 11. Y al entrar en la casa, Jesús ya estaba en casa. Ya había sido circuncidado. Ya María había pasado su cuarentena. Ya había pasado su periodo de purificación.
Entonces ni siquiera llegaron en los primeros 30, 40 días del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Llegaron cuando tenía ya alguna edad y no llegaron al pesebre, llegaron a su casa. Pero Mateo parece que se queda sin palabras al expresar la reacción que tuvieron los magos, los sabios, al ver la gloria de Dios una vez más, y usa puras palabras que describen exageradamente, usa puros adjetivos que describen lo máximo. Miren lo que sintieron los magos, los sabios, al volver a ver la gloria de Dios. Dice que ellos se regocijaron. Regocijarse es mayor que sentir gozo, es regocijarse. Y dice, se regocijaron con muy, es decir, con lo máximo, muy grande gozo. Entonces Mateo nos hace ver la cuarta acción de los adoradores. Los que son adoradores verdaderos del Señor Jesucristo viven en el gozo de Dios, viven regocijándose en Dios, adoran a Dios cuando están enfermos, adoran a Dios cuando tienen necesidad, adoran a Dios cuando están desempleados, adoran y se gozan en Dios cuando todo no va bien, adoran a Dios cuando todo va bien, adoran a Dios en abundancia, adoran a Dios en escasez. Los verdaderos adoradores saben habitar, saben vivir, saben tener y saben no tener. Saben vivir con abundancia y con necesidad. Esa es una cualidad de los verdaderos adoradores. Entonces, por fin, los magos llegan a donde querían estar. Llegan al lugar en donde está al ser que venían a adorar. Están cara a cara con el rey a quienes vinieron a adorar. Están cara a cara con Dios hecho carne. Ahora, un detalle no menor. Fíjese que dice que al entrar en casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Un detalle que no es mínimo, hermanos. La iglesia romana nos enseña que adoremos a María, pero estos adoradores vinieron a adorar a Jesús. Ahí estaba María y sin embargo adoraron al niño, no a su madre. La Biblia no enseña en ningún momento que debamos adorar a María. Entonces, estas es una quinta acción de los adoradores. Los magos adoraron al niño Jesús, adoraron al rey de los judíos siendo niños. Entonces, la quinta acción de los verdaderos adoradores es que adoran a Dios por quien es Él. Los magos no llegaron y dijeron, ¡ay, es un bebé! Nosotros esperábamos un rey en su trono. No, pues es un bebé. ¿Cómo nos vamos a postrar ante un chiquito, hombre? Ay, mira, está en pañales. Le están cambiando su pañal. Es un niño hasta que huele mal porque le están cambiando su pañal. No, ellos vieron al niño, sabían quién era y lo adoraron. Los verdaderos adoradores adoran a Dios porque Él es Dios, porque Él es digno, por quien es Él. No adoran a Dios porque tienen ganas, no adoran a Dios porque hoy sí tengo ganas de ir a la iglesia, hoy sí tengo ganas de postrarme, hoy sí tengo ganas de levantar las manos, hoy tengo ganas de danzar. No, los verdaderos adoradores adoran a Dios por quien es Él, porque Él es digno, porque Él es Dios, porque Él es merecedor de toda la adoración. Por eso lo adoraron. Ellos no les importó la apariencia de bebé, de niño del Señor Jesucristo. Ellos lo adoraron porque sabían quién era exactamente. Ellos no podían esperar. No podemos pensar que ellos esperaban algo a cambio. No podemos decir que lo adoraron por conveniencia, porque lo adoraron cuando era un niño. No podemos pensar que ellos esperaban recibir algún favor de parte de Jesús, alguna bendición, algún milagro. No, ellos lo adoraron por quien era.
no esperando absolutamente nada a cambio. Y presentan sus ofrendas como parte de su adoración. Por eso no me puedo cansar, no podemos repetir lo suficiente que nuestras ofrendas, que nuestras promesas, que nuestros diezmos, hermanos, no son una actividad fuera de nuestra adoración, son parte de nuestra adoración. Estos hombres presentaron sus regalos, presentaron sus ofrendas como parte de la adoración, y esta es la sexta y última acción de los adoradores. Los adoradores en espíritu y en verdad saben que la adoración es mucho más que palabras. Saben que es mucho más que posiciones. Es mucho más. Es darle a Dios lo mejor que uno tiene en su tiempo, en su dinero, en su esfuerzo. Es darle a Dios el mejor tiempo mental. Es darle a Dios lo mejor en todas las áreas de nuestra vida. Eso es parte de nuestra adoración. Por eso tenemos que tener cuidado, mis hermanos, cuando venimos ante la presencia de Dios. Por eso tenemos que venir con reverencia y no traer nuestra ofrenda hecha pedazos o hecha nudo. No podemos echar, hasta pareciera que en ocasiones echamos el billete con coraje porque va todo arrugado. Echamos el peor billete que traemos en la cartera. Echamos el billete más pequeño. Estamos dando sobras a Dios. Y Dios no es digno de eso. Dios es digno de que le demos lo mejor. Y esto es algo que los verdaderos adoradores entienden, que los presentes, que las ofrendas son parte de su adoración. Después de haber recibido, hermanos, la revelación de Dios, estos magos, estos sabios, debieron haberse preparado muy bien para el viaje. Debieron haberse preparado con lo mejor. No creo que los presentes que ellos hayan llevado hayan sido improvisados o hayan sido presentes que alcanzaron a agarrar en el camino cuando iban ya de salida. No, yo pienso que ellos entendieron la revelación que Dios les dio, que había nacido el Rey, que era Dios encarnado, y segura estoy que han de haber preparado, han de haber escogido sus regalos conforme a la revelación que había en sus corazones. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que ellos presentaron sus tesoros, le presentaron oro, incienso y mirra. Estoy terminando. El oro habla de que ellos iban preparados para reconocer la realeza. Ellos sabían que era rey y por eso le llevaron oro. Le llevaron incienso porque ellos reconocieron, entendieron que era Dios. Porque el incienso se ofrecía en ofrendas a Dios. El incienso se reconocía, incluso había personajes de la historia que decían que el incienso era el aroma de Dios. Porque era el incienso se usaba para ministrar en adoración a Dios. Entonces ellos llevaron incienso porque reconocieron que el bebé a quien iban a ir a adorar, al niño a quien iban a adorar, era Dios. Y también presentaron mirra porque entendían que a pesar de ser Dios, era también hombre. La mirra era una flor aromática que se usaba para preparar perfumes, pero no eran tan buenos como los que se usaban el incienso, eran de menor calidad. Entonces, de alguna manera ellos están reconociendo que era rey, que era Dios y que era hombre. Entonces, hermanos, estos personajes misteriosos que no sabemos de dónde vienen, quiénes son, cuántos eran, qué traían, cómo venían, de dónde venían, no tenemos mucha información acerca de ellos. Sin embargo, nos enseñan 6 acciones que llevan a cabo los verdaderos adoradores. Primero, los verdaderos adoradores, haciendo una recapitulación, haciendo un resumen de lo que hemos hablado el día de hoy, los verdaderos adoradores no escatiman distancia ni esfuerzo para adorar a Dios. La próxima vez que usted se sienta cansado y sea día de servicio, la próxima vez que usted se sienta incómodo y es día de servicio para adorar al Señor, recuerde esto: los verdaderos adoradores no escatiman en distancia ni en esfuerzo. Los verdaderos adoradores, mis hermanos, buscan la gloria de Dios y se dejan guiar por ella. No buscan exponerse a sí mismos ni exhibirse a sí mismos, buscan
darle la gloria a Dios y que todo lo que se haga sea para su gloria, y se dejan guiar por el Espíritu de Dios. La tercera acción que aprendemos de estos magos es que los verdaderos adoradores viven una vida de obediencia a Dios y a su palabra en lo poco que entienden. Estos reyes magos no traían la revelación completa, no traían la dirección, no traían el nombre del bebé, no traían el nombre de la mamá, no sabían en dónde estaba, pero sabían que había nacido. Ellos traían una revelación parcial, no entendían todo, pero obedecieron lo que entendían. A lo mejor nosotros decimos, yo no entiendo muchas cosas de la Biblia. No se preocupe, sea obediente a lo poco que entiende, y cuando usted manifieste obediencia a lo poco que entiende, Dios le dará mayor revelación en su vida, hasta que esté delante de Dios cara a cara, como estos magos, como estos sabios. La cuarta acción de los adoradores es que viven en el gozo del Señor. No son gente triste, gente amargada, gente enojona, son gente alegre. La quinta acción de los verdaderos adoradores es que adoramos a Dios por quien es Él. No adoramos a Dios cuando sentimos ganas, no adoramos a Dios cuando todo va bien, adoramos a Dios en toda situación, en todo momento, porque sabemos que Él es Dios y es digno de ser adorado. Y por último, aprendemos de estos adoradores sabios que los verdaderos adoradores saben que la adoración es mucho más que palabras. Presentan sus recursos y presentan su vida entera delante del Señor. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos haga sabios y que nuestra conducta sea una conducta de adorador.